Continuamos y ya el último tema de profundidad, Colombia. Lo habíamos hablado ahora sobre el lanzamiento, la oficialización que hizo Ingrid Betancourt esa semana de la precandidatura y de sus aspiraciones a ser la presidenta de Colombia. Vamos, antes de hablar con David, a pedirle a don Jorge si nos pone por favor el audio de Ingrid Betancourt en donde oficializa su precandidatura esta semana. Y estoy aquí para anunciarles que voy a participar en la consulta del 13 de marzo, que voy a ser parte de esta coalición de Centro Esperanza como candidata a la presidencia y que voy a trabajar desde este instante, sin descanso, de sol a sol, para ser su presidente. Pero es que el sistema de corrupción que impera en nuestro país solo le reconoce los derechos a los bandidos. Solo ellos pueden reclamar, solo ellos pueden ser protegidos. Y pues hoy tenemos el gran gusto de estar con David Cárdenas abriendo el año 2022. Con usted lo despedimos también. David, buenos días, buenas tardes más bien, buenas noches para usted. Muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por la invitación. Qué chévere volvernos a encontrar acá en este año que empieza. David, una gran curiosidad generó la oficialización de Ingrid Betancourt esta semana, por lo menos fuera de Colombia. ¿Cuál fue la impresión que dejó dentro de Colombia? Pues el caso de Ingrid Betancourt resulta paradigmático y muy particular en la política colombiana. Como ustedes se recordarán, pues Ingrid Betancourt se volvió también como una figura internacional bastante importante después de haber sido secuestrada por FARC en la primera década del siglo XXI, y a partir de eso pues, se fue constituyendo en un símbolo de lo que representaba el flagelo del secuestro durante pues, los años que duró su cautiverio. Fue liberada en una operación bastante polémica llevada a cabo por el Ejército Nacional, y a partir de eso empezó un camino que no se veía claramente que tuviera una aspiración política, y eso es lo que más sorprendió en el caso particular de la política interna colombiana. Ingrid Betancourt, si bien es una líder reconocida internacionalmente, nacionalmente ha sido tenida muy con prudencia a la hora de los análisis políticos, teniendo en cuenta primero que en un primer momento ella se fue del país. Ella estuvo en Francia, pues ella es ciudadana francesa también, entonces estuvo en Francia durante varios años y posteriormente regresó. Cuando regresó, planteó la necesidad de hacer una demanda en contra del Estado, solicitando una suerte de reparación económica por su secuestro, y eso sentó muy mal en ciertos sectores de la población colombiana. Tan así fue el caso que ella se vio obligada en algún momento a retirar esa demanda, porque efectivamente eso generó pues, unas fuertes críticas a pues, a la forma en la cual se había planteado una demanda, teniendo en cuenta que fue el Estado colombiano el que la rescató también del secuestro. Así las cosas, ella vino a ocuparse ahora como una suerte de jefa de debate en una de las tres coaliciones presidenciales que en este momento se están disputando la carrera para la presidencia, que se definirá este mes de marzo. En esta consulta de una de estas coaliciones, la coalición Centro Esperanza, ella había venido asumiendo la figura de una jefa de debate que ayudaba a articular las diferentes posiciones de todos los candidatos que intentan lograr el apoyo de la coalición, un total de 8 candidatos en este momento. Estos 8 candidatos partían de un principio, y es que son esos candidatos que no se ven dentro de ninguno de los llamados extremos de la política, haciendo una suerte de apología a lo que es el centro político, cuestión que en este momento está fuertemente discutida en Colombia porque no hay una claridad de que el centro político en realidad exista. Y a partir de esta definición, pues estos 8 candidatos empezaron a discutir la posibilidad de lograr un aval conjunto para lanzarse a las elecciones que se realizarán en el mes de mayo. Sin embargo, en esta coalición tenía un fuerte problema, y es que la coalición no tenía mujeres. Era una coalición en este momento compuesta por 7 candidatos, todos hombres. En ese sentido, pues la entrada de Ingrid llega es también como un poco a oxigenar la lógica de que esta coalición cuenta con una candidata mujer, pero por otro lado pone una serie de desafíos al interior de la coalición que van a ser muy difíciles de resolver, sobre todo porque se parte de un principio fundamental en la política en Colombia, y es que
quien participa en unas elecciones y no tiene los votos para hacerse contar, simplemente pues está haciendo el trabajo de quitarle votos al resto. Y bajo esa lógica, pues es claro que Ingrid Betancourt en este momento no cuenta con una gran mayoría de votos que le permitiera lanzarse como la gran figura política revelación para estas elecciones. David, gusto de saludarte y siempre agradecido que nos acompañes. Esto, efectivamente, entonces, como nos lo estás diciendo, así tal vez lo vemos, el que me confirma, al menos desde aquí a Ingrid como una figura, ¿verdad? De la historia colombiana. Con este agregado que nos das de la percepción del pueblo colombiano hacia ella y el proceso que tiene que seguir, ¿no estarías viendo a Ingrid Betancourt como una figura que logre amalgamar, unir el sector de la población colombiana que tal vez manifestó una oposición desde la intención de aquella medida fiscal que pretendía hacer el presidente y lo que llevó a todas las marchas y todos estos acontecimientos? ¿No la ves a ella como la representación de ese pueblo? En este momento no. La verdad creo que es una situación muy difícil para Ingrid, porque en efecto ella es una lideresa política que ha venido destacándose solo de forma reciente pues, en el acontecer político nacional. Ella es recordada por todo lo que le ocurrió anteriormente, pero eso no necesariamente le ha garantizado un caudal político suficientemente fuerte para poderse presentar ahorita en las elecciones. A ella se le invitó por parte de la misma coalición en la que ahora está haciendo campaña electoral para la presidencia, se le invitó a ser parte de la lista Senado. Ella declinó esa posibilidad. Lo que ocurre ahora es que ella tiene una posibilidad muy fuerte de participar en la movida política en términos de maquinarias electorales en el país, debido a que hace unos meses nomás se le restituyó la personería jurídica al partido del cual era presidenta en el momento en el que fue secuestrada, que fue un partido que desapareció para el 2003. Esa personería jurídica le permite generar avales para Cámara, Senado, del Parlamento colombiano, y asimismo generar avales para participar en las elecciones nacionales. Ella ha logrado ubicar a 3 candidatos presidenciales dentro del aval de su partido, y eso le permite jugar un poco más en términos de la maquinaria electoral, pero no cuenta con ningún caudal político detrás. La intención de las personas que participaron en todo lo que fue el proceso del estallido social, derivado de la reforma tributaria que tú comentabas, no está muy cerca, en términos ideológicos, de la propuesta que hoy en día representa Ingrid Betancourt. Recordemos que la propuesta en la que ella está enmarcada, que es la propuesta de la coalición Centro Esperanza, es una coalición en la que, si bien se manifestó una crítica a esa reforma tributaria, no se logró construir un ejercicio efectivo de oposición a la reforma, cosa que sí ha venido desarrollando un sector político diferente que está hoy en día encarnado en el pacto histórico. El pacto histórico es el que recoge hoy en día a la oposición actual al gobierno y que recoge también a las posiciones más fuertes de una propuesta alternativa a lo que sería un gobierno pues de continuación del gobierno actual. Bajo esa situación, Ingrid también tiene pues el inconveniente de que aún no ha definido en términos programáticos cuál va a ser su apuesta. Hicimos hasta el momento como una revisión de qué es lo que ha dicho en términos públicos, y solo vemos pues en efecto el discurso de aspiración presidencial. Es un discurso bastante emocional en el que apela a la necesidad pues, de garantizar la renovación de la política, la limpieza de un sistema que ya está carcomido por la corrupción, pero no existen propuestas específicas para lo que tiene que ver con una reforma tributaria, una reforma fiscal, cosas que ya están mucho más claras, viendo al otro lado del tablero al pacto histórico. Resulta interesante, David, y aquí hago como una fusión de muchas ideas, porque además son 2 procesos diferentes, los que usted menciona y los que Ingrid Betancourt va a tener que superar y que se condicionan uno con otro de alguna manera, porque en marzo lo que hay es una consulta a lo interno de esta coalición. Eso es un puesto, una proyección que ella podría tener segura dentro de esta coalición de que sí resulte candidata presidencial, y la segunda etapa sería pues las elecciones presidenciales, ¿verdad?, en mayo, que además a nivel externo, como lo estamos conversando acá, cualquiera pensaría que Colombia se lo debe de alguna forma, ¿verdad?, moralmente hablando, ante todo lo que ella sufrió. Sin embargo,
si ya nos vamos a profundidad escuchándote y escuchando también a muchas otras personas y un poco más a fondo la historia, también fue muy criticada ella y no todo el mundo tuvo esa misma percepción de lástima, por decirlo de alguna forma, hacia ella. Incluso se le señaló de que eso era algo que ya estaba montado en su momento. Y además, cuánto repercute el que ella estuviera 13, o sea, dejó sus tierras, como quien dice, le dio la espalda a Colombia en su momento, entendible, no habría por qué no entenderse, pero es como raro que después de 13 años de estar fuera del país venga a querer presidir un país en el que no ha sido una persona socialmente activa, ni política tampoco. Y otra cosa más, David, una comparación de Ingrid Betancourt como candidata presidencial hace 20 años, fue una figura fuerte, pues al menos así se deja ver, y ahora yo vi una entrevista que le hizo El País en el que ella dice, soy la misma Ingrid Betancourt de hace 20 años, pero mejor, más fuerte. ¿Se ve así? ¿La ven así los colombianos? Bueno, yo creo que hay varios elementos a tener en cuenta. El primero de ellos tiene que ver con cómo se ha venido construyendo toda la dinámica electoral en el último año. Como tú mencionabas, en efecto, el proceso que se va a empezar a vivir a partir de marzo, que son las consultas por las 3 grandes coaliciones, es un proceso que es, primero, muy diferente a todo lo que hemos vivido en Colombia. En Colombia no estamos acostumbrados a hacer mecanismos de coalición que permitan la elección de un candidato para pasar a partir de allí a la elección presidencial. Eso no es frecuente. Usualmente en Colombia partidos, con 2 candidatos que permiten impulsar desde el inicio a un candidato muy claro y muy definido, y ese candidato es el que va a ser que le da las elecciones presidenciales en primera y, pues, dependiendo del caso, en segunda vuelta. En este caso en particular tenemos 24 candidatos presidenciales, o bueno, precandidatos más bien, hasta el momento. 24 es una cantidad muy, muy grande para lo que estamos acostumbrados a ver acá en Colombia. A partir de eso, pues lo que se ha venido constituyendo es la idea de que el que participa en la precandidatura lo hace con el objetivo de posicionarse de la mejor forma, pues en aras de posicionarse para ser ministro de alguien que esté realmente opcionado, o para ser director de algún departamento muy importante, de alguien que ya esté con posibilidades reales. Y lo que vemos es que en efecto en las 3 coaliciones hay candidatos muy fuertes que difícilmente serán derrotados en cada una de estas elecciones internas, digamos, y que estos candidatos lo que buscan es agrupar en torno a sí mismos una serie de candidatos más pequeños a los que se les promete una parte de la burocracia estatal para poder respaldar con eso la propuesta de país que ellos están impulsando. Entonces, bajo esta lógica, el caso particular de Ingrid Betancourt pues, resulta paradigmático porque, como tú lo planteabas, es una candidata que estuvo durante mucho tiempo por fuera de la vida política del país. Y bajo esa situación, lo que ya están intentando utilizar es precisamente la posibilidad de recoger en torno a su nombre y a la recién recuperada personería jurídica de su partido algunos de los idearios que tenía y de las personas cercanas que tenía cuando se lanzó por primera vez a las elecciones. Dicho esto, Ingrid Betancourt fue en su momento, al inicio del siglo XX, una figura importante en términos de las elecciones, pero a la hora de hacer el análisis electoral de lo que implicó su participación en las elecciones de 2002, que fueron las elecciones en las que ella fue secuestrada, vemos que no logró ni siquiera posicionarse entre pues, el top 3 de candidatos que se disputaban en ese momento las elecciones. Eso quiere decir que, pues, por supuesto, ella participaba como parte de un ejercicio muy incipiente de política electoral, en el que estaba basada sobre todo en un voto de opinión bastante concentrado en las ciudades, y que pues, su secuestro, por supuesto, afectó totalmente las posibilidades reales de que ella pudiera aspirar a la presidencia. Sin embargo, hoy en día, pues uno ve que su principal caudal electoral está ubicado en los mismos sitios, que serían los centros de opinión de las ciudades más grandes del país y solo en ciertos sectores sociales asociados usualmente como a la academia o a los sectores de defensa de los derechos humanos, pero eso no se traduce necesariamente en una gran votación. Quizás pueda tener influencia en algunos medios de comunicación, posibilidad de aparecer en algunas entrevistas y a partir de ahí movilizar algunas ideas, pero en sí misma no tiene un caudal electoral que lo respalde y no tiene tampoco políticos tradicionales que estén a su lado acercándose.
¿Qué es lo que busca ella? Posicionarse de la mejor forma en la coalición para poder a partir de allí reconstruir parte de ese capital político que se ha venido perdiendo en los últimos años. David, rápidamente porque nos gana ya el tiempo, quería hacerte una consulta. Pude ver en una entrevista que le realizaron, una de sus propuestas es la legalización de la droga, o de algunas drogas. En términos del pueblo colombiano que ha sufrido tanto con este tema, ¿cómo lo perciben? ¿Cómo se percibe esa idea en Colombia? Sin duda, ese es un tema bastante pues, polémico en la sociedad colombiana. Sin embargo, lo que se ha venido constituyendo en los últimos años es una posición cada vez más a favor de la regulación del uso de ciertas sustancias y la comercialización de forma legal de esas sustancias. Pero ahí cabe destacar que Ingrid Betancourt tampoco es una pionera en el desarrollo del tema. De hecho, pues de nuevo, el Pacto Histórico, que es una apuesta más de izquierda, ha venido ya construyendo toda una propuesta en torno a esa lógica que está anclada de alguna forma con la implementación del Acuerdo Final de Paz que se firmó en Colombia. Este Acuerdo de Paz también establecía algunos pasos para poder avanzar en términos de lo que sería luego la remoción de la condición de ilegal de ciertas sustancias y a partir de ahí poder avanzar incluso en propuestas económicas de comercialización de sustancias como la marihuana y sus derivados y otras. Así las cosas, pues en efecto es un tema polémico, pero es un tema que en términos generales en Colombia se ha venido suavizando bastante en los últimos años, sobre todo porque la Corte Constitucional ha venido garantizando, por ejemplo, ciertos derechos básicos, como el derecho a la dosis mínima, que le permite a una persona consumir ciertas sustancias, por ejemplo, en el caso particular de la marihuana, poderla consumir y poderla transportar en una dosis que no supere un tamaño establecido y puede permitirse hacerse uso de ella. Asimismo, en Colombia en este momento es legal cultivar marihuana hasta un tope específico de plantas, en cualquier casa. Es decir, bajo esa lógica, lo que hay que avanzar es en términos de propuestas de comercialización. Y ya sobre eso hay otras facciones políticas que han venido avanzando mucho más en términos prácticos que la misma. Claro, perfecto. Listo, David, muchísimas gracias. Nos queda pendiente el proceso electoral como tal, no solamente en marzo con Ingrid Betancourt, saber su camino y además el proceso electoral en Colombia que lo tendremos aquí, por supuesto, David. Y la camisa está pendiente también. Claro que sí, la camisa, eso sí lo espero tener pronto. Muchísimas gracias a David. Y gracias a todos por acompañarnos esta tarde. Nosotros nos tenemos que ir porque ya están nuestros compañeros de 13 Costa Rica Noticias. Nos despedimos. Somos Conexión Mundial.